Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a este segundo encuentro de nuestra segunda temporada de Conexión que Transforma. El día de hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de la realidad y para esto traemos un súper invitado que va a estar aquí con nosotros ayudándonos a cuestionar y a desarrollar este tema. Él es Juan Pablo Limón. Bienvenido a Conexión que Transforma. Muchas gracias, Ale. Ya era hora, ya hacía falta Sí, estar por ¿verdad? acá. No, la verdad que desde hace mucho que empezó a nacer como en muchos de nosotros esta necesidad por estar compartiendo un montón de temas. Y se me hace bien bonito que ahorita esté en un espacio con una persona pues de alta confianza, señales de conocerte y demás. Y luego pues aparte con digo, una intención tan bonita, tan pura como esta, Así ¿qué es. más se puede pedir? Déjenme, les platico que, bueno, yo conozco a Juan Pablo de toda la vida, bueno, de toda su vida, ¿verdad? Que yo soy un poquito mayor que él. Pues me ha ayudado a pues vivir de cerca su desarrollo. Él, por ejemplo, tiene una trayectoria ya larga en el ámbito de la locución, lo cual le ha permitido entrevistar a personajes y artistas de talla internacional. Y bueno, además de eso, pues es un súper baterista y tiene otros talentos ahí Gracias. muy bonitos. Pero bueno, además de ser testigo de este desarrollo que ha tenido a nivel profesional, a nivel personal, pues bueno, también hemos compartido el llegar a cuestionarnos qué hay más allá, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es la naturaleza humana y lo que hay más allá del humano como tal? Sí, porque digo, de repente vas naciendo, vas llegando aquí a este mundo. Y dices, ay, cabrón, ¿dónde ando, no? Y vas creciendo y absolutamente todo lo que te van contando es todo lo que vas comprando. Y llega un momento en el que naturalmente, y no todos, ojalá fueran todos, pero la mayor parte y más recientemente, ya te comienzas a cuestionar, a ver, ¿quién soy? Así Y es. creo que estas preguntas, para empezar, son fundamentales, la neta. Si nunca te has cuestionado quién eres, o sea, de qué estás compuesto y para qué funcionas y demás, algo ya está mal ahí, ¿no? Estás siendo completamente manejado en una corriente para la cual no estás diseñado, ¿no? Tu Así es. propósito no va por ahí para empezar, ¿no? Así es. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? Claro. ¿Hacia dónde va mi entorno? Siento que son cuestiones que cualquier ser humano en estos tiempos, y más ahorita que ya tenemos tantos medios para estar conectados, pues todo el mundo se debe estar cuestionando, ¿vale? Sí, ya básicamente es una responsabilidad, ¿no? Cuestionarte cuál es tu propósito de vida. No nada Ujú. más vivir en el automatismo de repetir. Y que primero, por supuesto, que ya nos tenemos que estar dando cuenta cuál no es nuestro propósito de vida, ¿no? Para empezar, siento que no venimos aquí para trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde con una hora de comida para tener dinero, para nada más vestirte y tener ahí un lugarcito donde vivir y después que te lo gastes en el entretenimiento que te plasman y que a veces ni siquiera te gusta a ti, pero te vas con todos los demás. No venimos aquí a hacer largas filas en las farmacias para buscar nuestra salud por ese lado, ¿no? O sea, no Correcto. venimos aquí a ser controlados también por absolutamente ninguna institución. Así Que digo, es. de repente, por la ignorancia natural del humano en muchas épocas atrás de esta, bueno, muchas de esas fueron herramientas como para ir funcionando de algún modo, para ir iniciando en este tipo de cosas. Sin embargo, no es como el último propósito de cada ser humano, ¿no? Así es. Hace ratito mencionaban las religiones. En algún momento, hablando con algún cabrón de alto rango, mencionaba una idea muy interesante en la que decía que habían sido o eran necesarias cada una de estas religiones para mantener como un índice moral ante la población. Y está súper bien, ¿no? Pero pues eso ya en algún momento, ahorita, esta evolución de conciencia colectiva de la humanidad obviamente nos está forzando de algún modo, nos está obligando, nos está invitando a que vayamos más allá en cada una de estas cosas. Digo que, bueno, también obviamente hay que darnos cuenta que no nomás es una labor personal, sino que también ya podemos llevarlo a otro nivel, algo colectivo. Este está Así súper, es. súper interesante. Que también de repente se empezó a dar cuenta un montón de gente, que ya estamos sabiendo un montón de personas que tenemos esta sed como de ir despertando la conciencia, de ir un poquito más allá, y dijeron,
pues de ahí yo saco varo. Hay que Mira, capitalizarlo. de repente ya nos dimos cuenta que si alguien se echa un viajecito de hongos y eso tiene cierto despertar o ya su conciencia se abre a otro nivel y de repente se deshace de un montón de paradigmas que tenía antes, pues deja un negociazo con todo Exacto. esto, déjale cobro. Y naturalmente también es algo que debía de suceder en algún inicio, ¿no? Naturalmente iba a suceder esto y siento que para popularizarse, pues de cierto modo fueron necesarios todos estos pachamamadores que te invitan a incrementar de tu conciencia a cambio de billete, ¿no? Y quizá era necesario para que se popularizara el hecho de que fuera alguna estrategia mercadológica por parte de algunas personas. Sin embargo, igual que todo lo demás que estamos dejando de lado, siento que también ya tenemos que llegar a esa otra etapa de que el hecho de estarle cobrando a otra persona igual que tú por ayudarle a liberarse de ciertas ataduras de la conciencia y evolucionar conscientemente hacia otro nivel. Digo, y si tú le cobras, ahí ya le estás metiendo el pie. Y no solo a él, porque como bien estamos diciendo, esto ya es colectivo. Esto ya es de todos somos uno. Entonces, en el momento en el que tengo algún interés material o algo así, a cambio de ayudarte a crecer, siento que eso es un freno que la neta no nos va a ayudar a nada. Es uno de los frenos principales que estoy viendo que en este momento podríamos estar avanzando evolutivamente, hablando en términos de conciencia, más rápido. Sin embargo, la mayor parte de las personas, bueno, que me ha tocado conocer, que tienen el poder de ayudar a los demás a crecer en esto, siempre tienen algún interés económico. Digo, otra cosa es que naturalmente mientras estás haciendo esto, de repente hay algunas gratificaciones y que te llegue alguna beneficencia de cualquier tipo, ¿no? Esa es otra cosa. A decir, no te lo doy si no me pagas, ¿no? Claro, hay una gran diferencia. Justamente en nuestro encuentro anterior hablábamos de cuál es el propósito de estos paradigmas, ¿no? Y hablábamos de la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Y justamente esta diferencia tenía que ver con lo universal. O sea, esta parte del que sea accesible para todos, el que aplique para todos, ya te coloca en una cuestión espiritual. Pero bueno, si hablamos de capitalizar y hacer negocio con algo que estoy con el estandarte de espiritualidad, pues en realidad estoy simplemente apoyando al paradigma económico, ¿no? Con el beneficio pues, de algo que parece ser conciencial, pero no deja de estar limitado. Tanto estar criticando a tantas iglesias porque andan sacando varo a cambio de la salvación de tu alma, ya después haces exactamente la misma cosa, Exacto. de algún modo tergiversado, pues siento que no se vale, la verdad. Así es. Entonces me da un montón de gusto, la verdad, que estemos aquí para eso. Personalmente también, digo, cualquier persona a la que le llegue esto con toda confianza, pues estoy aquí para poder aportar, acorde a las experiencias que he tenido, cualquier cosa que les pueda ayudar de todo corazón a que lleven este nivel de conciencia a un nivel más arriba. Muchas gracias. Y bueno, como bien mencionaba hace rato, bueno, te conozco desde chiquito, bueno, desde que naciste, y bueno, he sido testigo de tu crecimiento personal, pero me gustaría que platicaras un poquito más de qué fue lo que sucedió en tu vida o qué ha sucedido en tu vida que ha sido como un motor o como punto clave para interesarte en ver más allá de lo que está establecido. Y un montón de cosas, ¿no? Desde el inicio como que me llamaba un montón la atención el querer ayudar a los demás. Entonces de repente te das cuenta que estás metido en un lugar donde absolutamente todo está diseñado para que no ayudar al prójimo, sino al contrario, sacarle provecho. Empiezas a cuestionar esas partes, ¿no? Por algún lado. Por otra parte, creo que también era una de esas personas que creía que todo iba a ser como te lo pintan desde niño, ¿no? Y tus papás van a vivir hasta súper viejos y luego tú también y todo va con este orden. Y sí hay personas a las que les pasan algunas desgracias, pero no, pues yo me siento el superpoderoso, yo voy a ser al que no le va a pasar nada de eso, ¿no? Sí. De repente, a veces no es tanto como que quieras buscar tener una perspectiva más amplia o experiencias que te lleven a tener una perspectiva más amplia en el término que tú quieras, simplemente de conocimiento en general, de conciencia, de espiritualidad, composición del universo y del todo y demás. A veces parece que hay ciertas fuerzas que hacen que te sucedan ciertas cosas para que aprendas estas lecciones sí o sí, ¿no? Sí.
bien sabes, ¿no? Desde que yo estaba chiquito, falleció mi papá. Sí, Fue una de sí, las primeras experiencias fuertes que me empezó a hacer cuestionar como todo el entorno y demás. Y de claro. repente, una tras otra, tras otra. Hay un montón que la neta, parece que si te lo contara fuera como una comedia, ¿no? Una tragicomedia. Sí, Y sí, neta dices, neta, qué suerte tuve que tener como que para que pasaran todas estas chingaderas al mismo tiempo. Pero a fin de cuentas, todas esas chingaderas que van pasando también te llevan a tener otro nivel de experiencia. sí. Y siento que hay muchas personas que también comparten esto que les ha llevado, bueno, que han tenido también experiencias muy gachas, que se les murió un familiar o pues lo que tú quieras, problemas de salud con ellos mismos, con alguien más, personas que se aprovecharon de todo el trabajo de su vida, no sé, podemos poner un montón de ejemplos. A fin de cuentas, hablando también del propósito del ser humano aquí, si tuviste todas estas experiencias y solo sufriste, no sirvió para nada, No. en absoluto, ¿no? Todas estas experiencias es cuando la vida te está diciendo, sabes qué tienes que aprender, pero si te lo digo o mando a alguien que te mande un mensajito, te lo diga de boca a boca, no lo vas a entender, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Entonces, en algún momento llegando a ese punto de experiencia, cuando tú aprendes la lección, que pasas por eso, que bueno, fue mi caso respondiendo a tu pregunta, siento que fueron un montón de hazañas de la vida misma, mandándome lecciones Sí, de un montón fuertes. de formas diferentes, ¿sí? La neta. Siento que cuando ya de repente aprendemos a partir de todas estas lecciones, ya tenemos una parte de la verdad, no absoluta, sin embargo, Ujú. tenemos una parte de la verdad. Y en el momento que esta verdad la empezamos a compartir y empezamos a congeniar, empezamos a hacer una verdad igual, no absoluta, sin embargo, una verdad colectiva. Más expansiva, ¿no? Ajá. Ujú, Siento, de verdad, bueno, aunado ya una vez respondiendo tu pregunta, que esto es una parte indispensable del propósito del ser humano. ujú. Venir aquí para tener experiencias, a fin de cuentas. Ok. Que estas experiencias, todas y cada una, son absolutamente necesarias. La neta, yo hubiera preferido mil veces que me hubiera tocado la experiencia de ser el güey que se ganó la lotería desde bien Sí, morrillo sí. y todos sus familiares y todos llegaron hasta muy viejitos y tuvieron una muerte de repente muy pacífica y sí, todas las facilidades del mundo y todo lo que tú quieras. Sin embargo, todo tiene que suceder. Sí. Absolutamente todo lo que puede pasar va a pasar y en alguna parte aquí, en nuestro mundo, en este stage donde nos tocó vivir a nosotros, con el personaje que nos tocó vivir a fin de cuentas, absolutamente todo es necesario. Sí. Entonces, aprovechando que estamos hablando de esto, también es una invitación para comenzar a abrazar esas experiencias que nos tocaron, que Así nos es. forman, bueno, que forman parte ya de nosotros, que realmente dices, bueno, me pasó esta chingadera y ¿por qué a mí? Bueno, cabrón, es que quizá tú eres la única persona que pudo aguantar esa chingadera. Y si Claro. no fuera gracias a ti que viviste esa experiencia, el todo no hubiera tenido ese suceso para sí, ¿no? Sí, así es. Faltaría una parte de la ecuación. Si todo tiene que pasar, bueno, o sea, te tuvo que pasar a ti esto y eras la única persona que quizá iba a aguantar. Claro. Entonces, así es como es una manera, pues, de la cual estamos formando parte de lo que muchos llaman la divinidad o el todo o el absoluto Ujú. o la fuente o como le quieras llamar, ¿no? Bueno, tú tuviste un acercamiento muy grande con la religión también desde Sí. pequeño, ¿verdad? Que creo que también es algo que compartimos, pero tú fuiste más allá y incluso pues estuviste dentro de ¿cómo le podríamos llamar? Sí, pues del clero estaba en el seminario, pues. Ahí en el seminario, sí. ¿Y crees que esto también fue fundamental para que tú al vivirlo desde dentro pudieras cuestionarte las prácticas o la misma doctrina? ¿O crees que eso de alguna manera fue un motor para tú ir más allá de lo que te habías aprendido o te habían inculcado? Pero por supuesto que sí, digo, llegó el momento en el que después de tanta preparación que tienes ahí, dices, wow, qué capacidades tiene el ser humano, ¿no? Y nos ponían a meditar de repente y a través de la meditación conectas y demás, ¿no? Entonces ya después te das cuenta de que todas estas capacidades que puede utilizar un ser humano Ujú. para llevarte a más allá, de repente las están utilizando como para que le des varo a su changarro, ¿no? O para tenerte controlados y que aprendas lo que ellos quieren que aprendas. Y bueno, no me refiero nada más a una institución, o sea, en general así lo utilizan. Ujú. Entonces sí, o sea, fue la verdad este punto clave como para aprender un montón de cosas que puede lograr un ser humano. Sin embargo, también para darme cuenta que todas esas cosas, pues no solo sirven para lo que te dicen, puedes hacer mucho, mucho más. Digo, no Ujú. solo de manera personal,
sino también cómo estamos insistiendo en colectivo, en comunidad. Fuiste explorando como otros escenarios que iban más allá de lo que aprendiste desde pequeño, que me imagino que te llevaron a preguntas todavía más profundas, hasta, por ejemplo, ¿qué somos los humanos, no? Creo que ha cambiado tu concepto de qué es la humanidad y hacia dónde vamos de ese tiempo hasta ahora. Sí, claro. Sí, digo, primero, como bien mencionábamos hace rato, si no te has preguntado quién eres y no has resuelto una parte de eso, realmente estás muy perdido, ¿no? Sí. O sea, también para definir el ser humano hay un montón de, ¿cómo le podemos llamar? De canales diferentes. Por ejemplo, de la manera más densa o de la forma más material, podemos decir que somos un organismo. O sea, primeramente, ¿no? Indudablemente. Un organismo que funciona de manera electroquímica, un organismo biológico, bioorgánico, de hecho, con funciones electroquímicas primordialmente, ¿no? Que tenemos mucho de primates, por supuesto, y que pues, también, aunque a muchos no les guste admitirlo, pero tenemos mucho de porcinos también y demás, ¿no? ¿Y por qué es de repente, bueno, son cosas como que podrían sonar súper obvias, pero ¿por qué es esencial el primero entender de manera anatómica, física, tangible, cómo funciona un ser humano? Porque después te crees que eres otra cosa que no eres primordialmente, ¿no? O sea, ya crees que el super yo ya está siendo tu totalidad y claro que no, o sea, no. Antes de hablar de la conciencia de la cual este cuerpo es un recipiente y demás, hay que entender cómo funciona este recipiente. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya después llega a este punto en el que los pachamamadores y un montón de estas personas te quieren vender una espiritualidad y el salvar tu alma y también y todas las cosas, ahí te vendo un curso de coaching de repente y manifiesta tu realidad, igual que como con la religión prostituyendo grandes cosas y grandes capacidades del ser humano para sacarte un billete, ¿no? A veces es de, güey, entiende cómo funcionas como humano, cabrón. Duerme tus horas, aliméntate sanamente. O sea, muchas veces antes de que necesites llegar con alguno de estos cabrón, necesitas hacer eso, ¿no? O sea, mide el tiempo que estás en tus dispositivos y la mierda que consumes a través de ellos. Checa cómo te estás alimentando, ve con un profesional de la salud para que te diga cómo afecta tu cuerpo y tu mente, cómo te estás alimentando. Checa tu rutina, cuánto tiempo estás durmiendo, cuánto ejercicio estás haciendo. Para empezar, entonces correcto. Es primordial entender cómo funciona un ser humano desde los átomos a las moléculas, que ya de repente hacen estos sistemas dentro de tu cuerpo y todos esos sistemas crean este organismo completito. Es esencial que cada persona, digo, yo no puedo profundizar tanto en estos temas, pero madre, está la información por todos lados, pero es esencial conocerla para que primero este recipiente que contiene la conciencia, el alma, el espíritu y todo lo que tú quieras, esté funcionando al tiro, ¿no? Totalmente. Porque si no está funcionando como debe, porque ni siquiera lo conoces, ¿cómo esperas que después lo que está más allá, la conciencia y todo eso también esté muy bien, ¿no? Quiero aprovechar este momento tan agradable de la charla, que espero que te esté gustando, para recordarte que es muy importante que apoyes a este canal para que sigamos creciendo y seguir compartiendo información que creemos que es muy importante que llegue hasta ti. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que llegue a más personas. A ti no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Seguimos con la charla. Oye, es súper interesante esto que comentas porque justamente es el contenido que tenemos aquí en Conexión que Transforma. Hablamos oye, primero tenemos por ahí un encuentro que habla sobre la ley de la atracción. Oye, ¿no te interesa más conocer cómo funcionas? Pues a nivel emocional, a nivel psicológico, antes de estar queriendo manifestar algo que está más allá de ti. Tenemos muchos temas acerca de lo biológico, ¿no? Uno de los paradigmas que más compartimos aquí es el de las leyes biológicas que te ayudan a entender cómo funciona pues tu percepción, tu cerebro, tus órganos. Invitamos a la gente que cuestione, que conozca de más paradigmas. Oye, ¿cómo funciona la medicina tradicional china? ¿Cómo es la medicina greco-árabe? ¿Cómo concibe la salud las culturas orientales? ¿Qué diferencia hay entre la concepción occidental y cómo este cambio de percepción también contribuye a que cambie nuestra manera de vivir, ¿no? O sea, por supuesto.
creo que es súper, súper básico y te agradezco mucho que toques estos temas y los compartas aquí con nuestra audiencia y nuestros conectores aquí. Porque es el primer nivel, por supuesto, el físico. Uh-huh. Después viene, como bien mencionas, lo mental. Así es. Y ya después de eso nos podemos ir a otros niveles más arriba todavía, pero es esencial ir viendo cómo funciona cada uno de estos niveles para conocerme, a ver quién soy, para empezar. En esta parte soy así, funciono de este modo, claro, y demás, ¿no? Y ya después viene esta parte en la que albergamos una parte de la conciencia uh-huh. universal. Uh-huh. También para entender quién soy tengo que entender una parte de todo. Fundamentalmente la existencia está compuesta de energía y de conciencia, que es inevitable saber o ver que están ahí, ¿no? La otra vez estaba platicando con un amigo y me dice, oye, de repente me di cuenta que las energías sí existen. Y yo de, cabrón, güey, entonces ¿con qué creías que funcionaba el pinche foco de luz, no? O sea, sí. Obviamente la energía está haciendo que todo funcione. Y desde el inicio, lo primero que existió fue conciencia y energía. Así es. A fin de cuentas, como lo quieras dividir, del modo que lo quieras ver, la historia que te quieras contar, que si la ley del uno, que lo que tú lo quieras ver, por donde lo veas, en la religión que creas, lo que quieras, siempre, fundamentalmente es conciencia y energía. Así es. Que bueno, ya después se divide de un montón de formas, ¿no? Pero hay que entender primordialmente que estos dos conceptos van completamente de la mano y no pueden existir el uno sin el otro. Son conceptos fundamentales para entender la realidad de la existencia. Correcto. Para empezar, la conciencia es aquello que le da un propósito a la energía. Uh-huh. La energía es lo que le da motor y cuerpo a la conciencia. Okay. De alguna forma, y siempre han ido de la mano y no existen la una sin la otra. E incluso existe la energía de la conciencia y la conciencia de la energía. Uh-huh. De repente fue evolucionando esta madre a unos niveles estratosféricos que, pues, bueno, de cualquier manera se pueden dividir en algunos niveles. Y también ya sería profundizar mucho. Lo que hay que entender es que de repente se hizo esta conciencia magnánima a través de la fuente universal. Uh-huh. Y en esa conciencia, dentro de su perfección y dentro de su imperfección, porque ambas deben de existir, uh-huh. Hay que recordar todo el tiempo que todo lo que puede existir va a existir, existe, existió, como tú lo quieras ver, pero todo lo que puede ser es, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, dentro de esta perfección e imperfección, ha ido buscando un montón de modos de autoexperimentarse. Uh-huh. Mientras se ha ido autoexperimentando, no le es suficiente un nivel de existencia. Uh-huh. Y se ha ido desarrollando en un montón de niveles de existencia diferentes, que también está interesantísimo hablar de cada uno de esos niveles. Sin embargo, llegó en el nivel más denso en el cual esta conciencia, superconciencia, se empezó a dividir. Y dentro de esas divisiones, llegando a la parte más baja, estamos nosotros. Uh-huh. Ya cuando la realidad se hizo de su forma más densa, en la primera dimensión estamos nosotros. Entonces, muchos creen que tenemos conciencias completamente individuales. Uh-huh. Y que después de eso tenemos una capacidad sintérgica de unir estas conciencias que nacieron a partir de nosotros y de nuestra individualidad. Y hay que entender primordialmente también que es al revés. Okay. Individualmente somos lo que habíamos mencionado, ¿no? Estos homínidos bioorgánicos con funciones electroquímicas, individualmente eso somos de algún modo. Sin embargo, la conciencia no nace de nosotros, la conciencia ya era algo, era un total. Y de repente una partecita de eso reside en cada uno de nosotros. Es otra parte esencial para entender el quién somos, ¿no? Profundizando un poquito más, somos una forma en la cual esta gran conciencia se puede autoexperimentar. Sin embargo, hay niveles muy diferentes a esto. Uh-huh. Hay quienes aseguran que incluso los átomos tienen conciencia. Sí. Y que han hecho pruebas incluso en las cuales comprueban cómo un átomo puede tener decisiones, ¿no? Sí. Y de repente hay otras personas que dicen, oye, pero es que los minerales también tienen conciencia. Sí. Un grado de conciencia mineral. De repente ya una persona o un ser como nosotros también tienen su grado de conciencia, por supuesto. Y de repente va más arriba. Hay quienes han comprobado incluso, y algunos mentores me han compartido,
que, por ejemplo, los planetas Ujú. también tienen su propia conciencia. Funciona Ok. muy diferente a la de nosotros. Y a veces, ay, ¿cómo va a tener conciencia esta piedrota? ¿No? Pero son niveles de conciencia completamente diferentes. A veces también la bronca es que queremos que todo sea como nosotros y que Sí, todo lo tenemos que entender y que nosotros tenemos que ser parte de ese todo, que tenemos que tener control, cuando a fin de cuentas ahí somos una hojita en esta infinitud de árboles y demás, ¿no? sí, es como la necesidad del ego, ¿verdad? Y la mayor parte de todo lo que existe no se parece absolutamente en nada a nosotros, ¿no? Y de ahí te vas para arriba y todavía hay niveles de conciencia dentro de esta misma dimensión más arriba, ¿no? También dicen que las mismas galaxias Ujú. tienen como su conciencia individual y De- dentro de esa conciencia tienen el poder de tomar ciertas decisiones, ¿no? ujú. Sí, si tú quieres, se basan en ciertas reacciones químicas, pero igual también nosotros nos Claro, basamos en ciertas reacciones químicas y también obedeciendo a leyes de la física y demás, ¿no? sí. Y te vas yendo más arriba a los niveles que tú quieras. Y todo ello va formando distintos niveles de esta conciencia. Todas las conciencias tienen su individualidad y tienen su propósito único. Sin embargo, todo está conectado a la fuente primera. Ajá. Hay que recordar que todo viene desde el mismo punto, todo va hacia el mismo punto. Y a fin de cuentas, la manera más simple de verla es todo lo que tiene que pasar, pasa. Y Ujú. esa conciencia pues va a hacer que todo pase. Y a ver, necesito que pase este choque entre astros y bueno, ese tipo de conciencia está funcionando para que eso suceda, ¿no? Ah, bueno, de repente necesito en mi autoexperimentación y existencia plena que exista un planeta de pura lava y existe, ¿no? Y de Ujú. repente, a ver, necesito que en este planeta existan este tipo de criaturas que van a evolucionar naturalmente hasta llegar a esto, y ese sea su propósito, y cada uno de esos individuos va a tener una experiencia diferente y demás, ¿no? Ujú. Necesito que esté otro planeta y que tenga que sus arbolitos de este mod y que tenga piedras de este tipo. Absolutamente todo tiene que pasar. Lo que nos está tocando experimentar a nosotros es una de esas partes Ujú. dentro de esta línea temporal, ¿no? O más bien dentro de este espacio que nos tocó. Claro, ¿y crees que en este momento el humano, nosotros como humanidad, estamos realmente dando el ancho en nuestro papel dentro de esta intención de experimentar dentro de la conciencia? Bueno, es que a fin de cuentas, pero por supuesto que todo el tiempo se puede hacer mucho más. También se pudo haber hecho mucho menos. Ujú. A fin de cuentas está pasando en el orden en el que tiene que pasar. Ok, Quizás sí nos podemos quejar de que hay un montón de manipuladores que están haciendo que todo esto se vaya frenando de repente, ¿no? Sin embargo, pues nos tocó vivir en esta ocasión, en este escenario en el cual todo lo que tiene que pasar va a pasar y a nosotros nos tocó en el escenario en el que tenemos que luchar en contra de todas estas manipulaciones y demás, ¿no? ujú, Sí, estoy seguro que hay un montón de escenarios diferentes en algunas otras partes de la existencia donde la tuvieron mucho más fácil y los humanos o seres como nosotros siguieron un camino no tan pendejo como el de nosotros y toda la cosa y naturalmente llegaron a esta evolución de manera más rápida, más apropiada y lo que tú quieras. Sin embargo, pues está pasando como nos toca a nosotros, ¿no? Este es nuestro escenario. No por eso hay que llegar, por supuesto, al conformismo de que, bueno, pues sí, ya todo está pactado y va a pasar como tiene que pasar. Pues, no, claro. porque ahí le estás quitando, bueno, te estás quitando parte de la diversión, de lo entretenido, parte del propósito personal. Bien dicen ahí que hay un chingo de personas que pudieron haber existido y no existieron, ni van a existir, ni nada. ¿Por qué? Porque no están dentro de esta totalidad. Bien dicen ahí que también hay un montón de almas, espíritus, entes, energías, con conciencia, como le quieras llamar, individuales que estuvieron por ahí deseando un montón también encarnar o Sí. tener experiencias en esta dimensión de la materia, así como nosotros lo estamos teniendo, y no les tocó. ¿Por qué? Pues todo lo que tiene que pasar va a pasar y a ellos les tocó que pasara, que se quedan con las ganas de todo esto, ¿no? ¿Y tú qué crees que pasa con aquellos seres humanos que pasan de largo la vida sin cuestionarse, pues, ni su propósito, ni quiénes son? Pues era lo que les tocaba. Quizá esta conciencia universal dijo, bueno, también tiene que haber güeyes que no valoren para nada, ¿no? Tiene que haber gente que no sepa ni a qué va, ¿no? Tengo que experimentar esa sensación de pasar de largo, ¿no? ¿Y crees que, por ejemplo, esta conciencia individualizada de alguna manera se recicle?
o crees que se da por perdida, o cuál crees que es su papel dentro de, ya digamos, a nivel energético, que sucede con esta persona que pasó de largo su vida. Pues pasa de todo. Digo, hay personas que necesitan hacer otra vez la lección, a veces para que pases por un filtro, como si fueran coladores ahí para pasar a diferentes dimensiones ya más adelante que resuenan en diferentes frecuencias. Pues sí, necesitas no tener esos grumos que no te dejan pasar por ahí. Hay otros que igual su misión era quedarse ahí. Ujú. Hay otros que sí, de plano se tiene que deshacer. Hay que entender también que no debemos de romantizar la existencia como que todo es amor y positivo y luz. Bueno, es que también existe el desamor, existe el odio, existe la oscuridad y existe todo eso, ¿no? Y de ahí también hay unos principios fundamentales para la misma existencia y la existencia de esta conciencia, que es que lo que existe y lo que da forma al absoluto o al todo no es únicamente lo que prevalece, sino que también lo que perece Ujú. forma parte de todo esto y ambas son indispensables la una para la otra, ¿no? Lo que Eso es muy prevalece bueno. da pie a que exista lo que perece y Ujú. lo que perece da pie a que exista lo que prevalece. Es muy interesante esa perspectiva, ¿no? Porque solemos como desechar aquello que no es bonito o que creemos que no sirve, que no es útil, ¿no? Y en Ujú. realidad, pues eso también nos ayuda, ¿no? Como dicen, la luz y la oscuridad son parte de nosotros y son parte de lo que nos hace ser, ¿no? Sí, que de repente quieren que todo sea súper bonito y fantasioso y demás. Y entonces a veces por eso la gente se anda chingando, porque espera que todo vaya a ser como de esa forma y súper... Y claro que no, la realidad es otra. La realidad es que siempre van a existir estos dos polos. Hay Ujú. algunas partes de la realidad en las que ya hay una unidad y no existen las polaridades y todo eso, pero para que se llegue a ese punto, en otros niveles más pequeños de la realidad donde estamos nosotros, es absolutamente necesario eso. Dios es amor, pues sí, pero también es odio, ¿no? Dios es vida, si le quieren llamar de esa forma, ¿no? A esto, sí, pues, pero pues también es muerte, ¿no? Y no puede existir el uno sin el otro, de menos en estos niveles de la realidad. Si se hubiera quedado en esa dimensión de la eternidad, la existencia, siendo como es en esos niveles de la realidad, si hubiera bueno, se hubiera negado, se hubiera perdido de toda esta experiencia donde no todo es uno, ¿no? También Ujú. está Ujú. esta polaridad y demás. También Ujú. eso es esencial para entender parte de lo que somos y de las experiencias que Sí, tenemos que tener por acá, ¿no? sí. Y de repente, pues sí, abrazas la felicidad, pero ya tomas con aberración la tristeza, pues al contrario, ¿no? O sea, realmente algo estaría mal en ti si nunca estás triste. Así Algo es, está pasando contigo si nunca te llegó la depresión, ¿no? O sea, claro. a fin de cuentas, si nunca te llegó la chingada, algo mal está pasando contigo. Hay Sí. que entender muy bien todos estos principios porque si no, la verdad, ya de repente, pues te vas a vivir como, pues no sé, o sea, queriendo estar en una ilusión que te venden a veces desde chiquito, que no siempre es así. Y Así como es, no funciona así, porque de ley las cosas no funcionan en una polaridad, en esta dimensión, claro. funcionan de menos siempre en dos y pasando por un montón de partes, o sea, te la vas a vivir todo el tiempo amargado y te la vas a vivir sin disfrutar de lo bonito o de lo apreciable que es tanto lo bueno que te pasa como lo malo. Así es, de hecho aquí también en este espacio hablamos mucho de emociones, ¿no? Cada emoción tiene sus tintes, su propósito, tiene su utilidad, es parte de nuestro diseño y bueno, reafirmando esto de lo importante que es ir hacia adentro, el autoconocimiento también implica entender mejor cómo funcionamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, cómo estamos diseñados y compuestos y pues es parte de esto que mencionas. Esencial. Y Sí, aparte algo que me encanta, que sí, primero, como habíamos dicho, pues primero conócete de la forma más esencial, sí, ¿no? sí. Para empezar. Sin embargo, también ya empieza a haber unas cuestiones un poquito más complejas que ya están rondando por ahí de forma más pública, que algunas de ellas ya están desde hace un montón por ahí, ¿no? Nada más que pues se las tenían bien guardaditas. Ujú, De repente te enseñan que tienes, que son cinco sentidos ujú, externos ujú.
y creo que mencionan en términos generales que son 4 internos: memoria, imaginación, y la neta ahorita se me fueron las otras, pero hay un montón de personas que... Oye, anexando como el equilibrio como un sentido también, ¿no? Biológicamente hablando. Ese, por ejemplo, no lo tomaban en cuenta No. dentro de estos 4 sentidos internos, y es uno esencial, ¿no? Sí. De repente le das una revisada ahí en la escatología egipcia, y estos cabrones te hablan de que el ser humano, así en la composición que tenemos naturalmente tú y yo, sin hablar de variantes más canijas, sin hablar de estos seres híbridos con otros seres de evolución más canija y más antaña y de otros lados. No, un humanito como tú y como yo no tiene nada más estos supuestos 5 sentidos externos y 4 internos. Hablan de que tenemos 137 sentidos, una madre así, ¿no? Así como estamos. Nada más que exactamente igual que como pasa con un músculo y como pasa a veces con las redes neuronales y demás. Cuando no lo utilizas, se atrofia, por supuesto. Y de repente te das cuenta que está ahí y lo empiezas a ejercitar y lo pones bien mamado. Y eso pasa absolutamente con todo, ¿no? Y te puedes dar cuenta que ahorita ya hasta están dándose cuenta que hay un montón de niños que desde chiquitos, no me acuerdo cómo le llaman a ese tipo de visión, sin embargo les tapan los ojos y les ponen imágenes enfrente y ellos pueden decirte exactamente lo que está ahí, ¿no? Extraocular. Visión extraocular, por supuesto, ¿no? Ahí está otro sentido. Que sí, obviamente también está pasando eso de que se están poniendo a lucrar con eso y demás, y es necesario quizá en lo que se populariza y en lo que unos pocos tienen esta información. Sin embargo, la invitación es que cuando más personas tengan esta información, empiecen a compartir con la intención de la evolución comunitaria, ¿no? Y bueno, también pasa con muchos otros sentidos, ¿no? Está un montón de tipos de comunicación no tangible de la cual es capaz el ser humano. Y comunicación no tangible me refiero a simple información, como pasa con la telepatía, o como también pasa con la manipulación de la materia, como pasa con la telequinesis de repente, ¿no? Y entonces de repente te ponen historias de los grandes iluminados que ha habido en este mundo, y el güey caminó sobre el agua y de repente transformó esto en otra cosa, y los grandes alquimistas de la historia transmutando cualquier baratija en oro y demás, ¿no? No es como que sean superpoderes mágicos como que te lo han contado ahí, sin embargo, cada uno en su nivel de conciencia ha llegado a desarrollar también una o muchas capacidades, uno o muchos de estos sentidos, tanto de emisión como de percepción, que existen para poder realizar todo este tipo de cosas. Claro. Y es que hablaba con los ángeles y hablaba con no sé quién en el cielo, y bueno, es una manera metafórica de verlo. Sin embargo, ya con el conocimiento que tenemos ahorita y de sobra, te puedes dar cuenta que son tipos de comunicación no tangible que ese individuo ya tenía bien desarrollados, ¿no? Y que como un radio ya tenía muy desarrollado la capacidad de generar esta emisión, de transmitir su mensaje, y también tenía la otra capacidad que es de recibir este mensaje. Sí, y lo que por ahí se comenta es eso, o sea, nosotros tenemos todavía una interconexión o la posibilidad de interconectarnos mucho más avanzada de la que había en esos tiempos, ¿no? Todavía, o sea, se va desarrollando cada vez más, y también haciendo un poquito de conciencia y formándote un poquito más, ya a modo de conocimiento de cómo se maneja la realidad también desde nivel atómico, es mucho más fácil. Digo, había grandes personajes en los cuales se basan las religiones que quizá en aquel entonces sí no tenían ni idea de lo que era un átomo, sin embargo, pues ya sea que naturalmente se les dio, tuvieron ayuda de otros lados como para darse cuenta de esas capacidades, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Desde que llegó Tesla al mundo, nos damos cuenta de que existe esta red que todo lo conecta, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Así como viaja el Wi-Fi por aquí y el Bluetooth, puedes comunicar o mandar archivos de un lado a otro a través de esta red invisible, y que también la energía eléctrica, incluso el Tesla la podía mandar así como si fuera Wi-Fi de repente. O sea, eso no es magia de que de repente pase una cosa de este lugar al otro, ¿no? Eso pasa a través de esta red que mis mentores me enseñaron, le llaman la red de la unidad, que permea todo y une todo, y que todo conocimiento puede ser accedido a través de ella sabiendo cómo conectar ahí. Que para esto también es esencial entender algunas capacidades
del átomo que son esenciales para todo este tipo de cosas, ¿no? El realizar ciertos milagros que aparentemente así eran, ¿no? El realizar ciertas acciones de alquimia, el realizar el reiki, la sanación con tus manos y demás, todo tiene que ver con ciertas capacidades atómicas. Bueno, brevemente te las cuento. Sí, adelante, gracias. Hay tres que son de las principales, que es la teleportación cuántica, la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico. ¿Qué pasa con esto, no? El entrelazamiento cuántico es muy fácil de entender. Simplemente hay una partícula en una parte, hay otra en otra zona, y ambas reaccionan del mismo modo a través de esta conexión de entrelazamiento cuántico, sin importar la distancia que haya en espacio ni la distancia que haya en tiempo. Increíble, ¿verdad? O sea, puede estar aquí una partícula y la otra en China y al instante. Y puede estar una partícula aquí y la otra en China hace 1000 años. También. O 1000 años después. Y así aplica en cualquier parte del universo y en cualquier tiempo del universo y reaccionan exactamente de la misma manera. Entonces haces que una de esas partículas tenga una reacción en específica y la otra también va a ser así. Ese es el entrelazamiento cuántico. La teleportación cuántica, mismo principio, que no importa ni el espacio ni el tiempo que los divida. Sin embargo, tienen esta comunicación en la teleportación cuántica. No es que reaccionen igual, sin embargo, es un intercambio de información entre una partícula y otra. Y bueno, no solo es una partícula suelta, es también el conjunto de un montón de partículas que se pueden mandar información a través de la teleportación cuántica sin importar ni el espacio ni el tiempo. Y aparte de esto también está la superposición cuántica, que la superposición cuántica no te habla acerca ni de la comunicación entre dos partículas, ni entre que reaccionan igual, sino te habla la capacidad de una partícula de existir en dos tiempos o dos lugares diferentes a la vez. Wow. Entendiendo de repente estas cuestiones que estamos hablando acerca de cómo reacciona a manera molecular más de una manera atómica, estas partecitas de la existencia, y entendiendo cómo funciona esta red de la unidad, un montón de todas estas capacidades que estamos descubriendo y que estamos por descubrir se pueden desarrollar y se pueden utilizar y manifestar de una manera mucho más fácil y todavía mucho más efectiva. Y estoy segura de que muchas de estas capacidades, como bien mencionabas hace ratito, ya están descritas en los libros sagrados, sí, claro. en los papiros antiguos, y fuimos olvidando tanto esa parte de nosotros que muchas veces ahora mencionan algo acerca de esto y lo vemos como lejano, como ciencia ficción, como si fuera algo hasta gracioso, como futurista, ¿no? Y en realidad es algo que es parte de nuestra esencia. Que también de cierto modo hemos sido orillados a eso, ¿no? Ya de repente teníamos un montón de capacidades increíbles, pero el ser humano decidió utilizarlas para dominar a los demás, ¿no? Para ser uno sobre los demás en vez de hacer que la comunidad evolucionara de manera colectiva con esta conciencia y estar más conectados a la fuente y demás. Empezaron a utilizar todo esto para su propio poder, su beneficio, su avaricia. Ya sabes, la sed del poder siempre ha sido algo horrible. Y dentro de esta sed de poder, en la cual muchos aseguran que a partir de eso fuimos abandonados por otras personas, otros seres, que incluso nos ayudaban a crear megaestructuras aquí en este planeta para tener esa conexión con la fuente. ¿Como las pirámides? Por ejemplo, dicen por ahí, de repente nos fueron abandonando por todo eso y las personas que se quedaron a cargo se aprovecharon de esas capacidades y de esa información que tenían para dominar sobre los demás. Sí. Y a los demás los quisieron aletargar en todo eso, hacer de vuelta ignorantes, hasta el punto en el que dices, ¿no? O sea, hasta te pueden poner un montón de esas cosas que tienen que ver con capacidades de nosotros o con tecnología bien cabrona y todo lo que tú quieras, pero te lo ponen de repente en una película de Hollywood para que cuando alguien diga, hey, yo sentí eso, tú lo viste en esa película, exacto, ¿no?
O sea, para totalmente ahí dejar ver a todos los demás, a los que lo están sintiendo primeramente como tontos, ¿no? Claro. Hay un montón de capacidades que tienen algunos humanos mucho más desarrolladas que otros, que nos tardaría un montón a los que somos más normalitos a llegar a ese punto de capacidades. ¿Y qué hicieron? Hay que poner esta madre como una enfermedad mental, ¿no? Claro. Y al contrario, empastíllalo hasta que se le calle esa madre, ¿no? En vez de guiarlo o canalizarlo. Claro. No estoy diciendo que esto es una verdad absoluta o que aplique en todos los casos. Sin embargo, he visto un montón de casos Sí, en los que muchos. sí pasa así. Por lo menos la mayoría, así es, ¿no? Pero sí es muy importante, pues, ir más allá, ¿no? Quitarnos esas etiquetas, quitarnos esas, pues, todo eso que a lo que estamos socialmente orillados, pero que sí tenemos todavía esa línea y a lo mejor es un caminito más estrecho, pero para ir más allá pues de lo que se supone que es o como deberíamos de ser o lo que ya se estableció, ¿no? O sea, ir más allá de esos niveles. ¿Y sabes qué sirve un montón para eso? El compartirlo, el comunicarlo, la neta, pues hay cosas que jamás te hubieras imaginado que quizá la persona que está a tu lado también le pasó. Sí. El hecho de estarlo compartiendo sin miedo a ser juzgados ni nada de eso, te aseguro que de repente hace que conectes o que encuentres a otras personas que también estaban en esto, ¿no? O sea, de repente cuando me estaba metiendo también en esto de la comunicación no tangible y que ya luego vi que no era nada más como que entre humanos y demás. De repente con unos amigos de toda la vida, que obviamente de lo último que hablábamos era de estos temas, ellos trabajan en unas huertas rodeados de naturaleza y toda la cosa. Les dije, oigan, y de repente, ¿no han sentido ustedes? Obviamente creyendo que iba a quedar como loco, de repente que un arbolito les habla a una madre así. Y para mi sorpresa, los 3 hermanos jamás habían hablado entre ellos de este tema y los 3 dijeron que sí. Wow. Y que no solo habían escuchado o sentido que les hablaba un individuo como un árbol, sino también un colectivo como una huerta de la misma especie entre ellos y que incluso comunicaban sus necesidades y que para sorpresa de ellos, cuando iban a revisarla de manera tangible, resultaba que lo que habían escuchado de manera no tangible era verdad. Sí necesitaba esto, ¿no? Wow, sí. Entonces digo, es sumamente importante el estar comunicando, el estar compartiendo todo este tipo de cosas, todo este tipo de experiencias. En primera, porque si no le ha pasado a alguien, pero después le pasa, ya va a tener una guía. Y en segunda, por si también ya le pasó a alguien más, se empiece a hacer esta colectividad y ya no tengo una verdad individual, ya tenemos una verdad más colectiva. Correcto, creo que es muy, muy importante el compartir, el normalizar los temas, ¿no? Porque creo que los temas que están normalizados, pues casi siempre se quedan en lo superficial, en lo burdo. De eso se trata la evolución de la conciencia colectiva. Sí venimos aquí, como bien habíamos mencionado, a tener cada uno nuestras experiencias individuales. Sin embargo, si queremos ayudar a que evolucione esta conciencia colectiva desde nuestra individualidad, en esta dimensión, hasta la dimensión más sutil, donde nace la fuente y demás, tenemos que empezar a hacer pues esta comunidad espiritual y demás, empezar a unirnos en experiencias. O sea, quizá ahorita seas el loco que nadie le cree, pero quizá hasta ya después de que te vayas de aquí y unas generaciones después van a decir, pero es que aquí una vez alguien escribió que ya le había pasado esto. Claro. Sí. Y entonces de repente es como si fuera un laboratorio, sin embargo nosotros mismos estamos haciendo toda esta captación de datos al compartir estas experiencias. Y ya después empieza a ser también este colectivo de experiencias que no solo nos sirve a nosotros en vida, sino que después a futuras generaciones, cuando lleguen aquí, ya no van a necesitar pasar por todo eso, ya lo van a tener desde el inicio. También lo que mencionaban muchos de los grandes iluminados de la historia, ¿no? O sea, la mejor manera y la forma óptima que tengo de colaborar a esta iluminación de la conciencia humana es iluminándome yo. Por supuesto. O sea, ¿y cómo podemos llegar a esta iluminación? Pues conociéndonos. O sea, el autoconocimiento, creo firmemente que es la llave y el camino hacia la expansión y la expansión a la iluminación. Y no lo encuentras, te lo aseguro, pagándole a un pachamamador para conseguir esas cosas, ¿no? Y a veces es con cosas bien
simples, ¿no? El juntarte con los amigos a compartir experiencias. De verdad, insisten un montón mis mentores que para un montón de todas estas capacidades de las que hemos estado hablando y muchas otras cosas, que el secreto está, sí, en meditar, mantenerte en paz, que es algo esencial estar en paz, ¿no? Sí. Conectar con la naturaleza es algo que insisten para todo. Sí. ¿Cómo puedo ayudar a la evolución de la conciencia colectiva? Ok, medita y ve a conectar con la naturaleza. ¿Cómo puedo desarrollar la telepatía? Medita y ve y conecta con la naturaleza, ¿no? Y un montón de cosas, así, de verdad, de todas estas capacidades y de mucho de lo que hemos platicado y cómo conectar con diferentes seres, diferentes partes de la realidad, con nuestro interior, con diferentes capacidades que tenemos en nuestro propio interior, se basan en eso, ¿no? En la meditación consciente y el estar conectando con la naturaleza y con tu entorno. Con esto me refiero, sí, a tus seres cercanos y tal cual. No necesitas ni siquiera irte al jardín del Edén, aunque te vayas a veces a un parquecito, las plantitas que tienes en tu casa y demás, ponerte a hacer esta conexión sintiendo su energía. Así es. Obviamente a todo esto meterle un montón de empatía. La empatía es un catalizador para la apertura de estos canales de intercomunicación entre diferentes seres, ¿no? Alguien me decía, pues a ver, trato de sentirme como se siente esa pinche piedra, ¿no? ¿Sí? Y a través de esa empatía se abre de manera más fácil y más sutil la comunicación que puedes tener al acceder a lo que sea que haya en esa conciencia mineral, por así decirlo. Correcto. Y exactamente lo mismo pasa con conciencias vegetales o con conciencias planetarias o algo todavía mucho más grande, lo que tú quieras. Claro, y qué importante es aplicar esa empatía pues a nuestro propio recipiente biológico, ¿no? Por supuesto. O sea, esto que hablabas tú de dormir bien, de alimentarte adecuadamente, de ser realmente un cuidador de tu cuerpo, ¿no? O sea, y cómo vas a cuidarlo si no lo conoces, ¿no? Exactamente. O sea, creo que es básico que te adentres en temas que parecen, que damos por hecho de, es que un profesional de tal o cual tema tiene que saberlo. Ok, pero ¿qué tal si ese profesional tiene intereses que van más allá de lo que te beneficia? Bueno, a lo mejor ya tengo la perspectiva de 5 panorámicas diferentes y entonces ya puedo yo ver que sí es congruente y que no, ¿no? Lo que va resonando con cada quien. Así es. Y que de verdad herramientas ahorita tenemos de sobra. Sí. Y siento que hay ciertos cabrones del sistema que por supuesto que se dieron cuenta de este tipo de cosas, que dijeron, bueno, ahí tienen toda esta información. Pero vamos a pendejarlos a todos, ¿no? Vamos a distraerlos con este otro, así como un gato siguiendo el láser, ¿no? Sí. Que de repente puede tener todo lo que siempre quiso el gato aquí de este lado, pero ellos apuntan con el láser a otro Qué buena lado, analogía. y se distrae por ahí al pinche gatito y nunca se va a dar cuenta de lo que realmente necesita y lo que quiere y demás. Está justo del otro lado, ¿no? Y así funciona el sistema, ¿no? Quiere que te metas un montón de chingaderas en el cerebro todo el día y demás. Y puedes utilizar exactamente esos mismos medios y exactamente esos mismos recursos y ese mismo tiempo primero en informarte cómo funcionas para estar mejor, ¿no? Para mantenerte en paz, porque también, así como la empatía, también la paz es algo esencial, de verdad esencial para poder ir evolucionando, tanto de manera física como de manera emocional, de manera espiritual, de manera, a nivel de conciencia y más arriba. Si no estás en paz, de verdad, absolutamente nada funciona. Y también se me hace bien chistoso que qué casualidad que todo en el sistema está diseñado para que te la pases preocupado, abrumado, estresado, lo que quieras, por salud, dinero o amor. Y te venden por otro lado la solución a la salud, la solución al dinero, la solución al amor, pero mientras que no es ninguna solución para empezar. Te va a dar más problemas de cualquiera de las otras, ¿no? Pero esas 3 son las principales, salud, dinero o amor, y de ahí no sales absolutamente. Sí, es increíble. Si de repente logras la forma, y que para esto no hay como una receta absoluta, es una receta completamente personal, pero si llegas a descubrir tu método personal para llegar a este estado de paz, pues no te voy a decir absoluta, pero lo más permanente que se pueda, a través de la aceptación y de la apreciación de la realidad, de tu persona, del entorno y demás, ya estás completamente del otro lado, ¿no? Sí, teniendo tu físico en equilibrio y teniendo tu mente en equilibrio, que el equilibrio de la mente lo podemos descifrar como o describir como la paz.
Ujú. ya estás del otro lado. Todo lo demás que podemos hablar, todas estas capacidades mágicas y demás, todo lo que tú quieras, mucho más fácil. Totalmente. Y bueno, siguiendo con esta conversación tan interesante, me gustaría saber qué opinas tú, en qué punto crees que estemos como seres humanos para llegar a lograr esta intercomunicación consciente con seres de otras dimensiones que sean conciencias mucho más avanzadas y expandidas que nosotros. Bueno, ya tiene un montón de tiempo que está sucediendo todo esto, con un montón de personas, nada más que también siento que apenas se está empezando a distinguir todo esto. Hace ratito estábamos platicando también de estas capacidades mentales de emitir y de Ujú. recibir información. ¿Cómo puedes darte cuenta o cómo te imaginas que llegaría un mensaje de manera no tangible a tu mente? Pues digo, a fin de cuentas es a modo de un pensamiento, ¿no? Ujú. No lo vas a escuchar con una voz ajena. Tu Ujú. mente no tiene realmente una voz, tu pensamiento no tiene una voz, un tono de voz, no hay fonética ahí. Es tu Es, propia voz. es información, ajá, que la traduces así. Sí. Entonces, muchas veces sucede que estás pensando ciertas cosas, tanto positivas como negativas, Ujú. que naturalmente tú no eres el creador de esos Ujú. pensamientos. Vienen de algún otro lado. Ujú. La cosa es como que empezar poco a poco a distinguir qué es tuyo y qué no. Y no lo digo solo para lo positivo, principalmente también para librarse de lo negativo. Ujú. Hay muchas personas que aseguran que hay un montón de seres que se dedican a hacer que todo el tiempo te le estés pasando de la chingada y bien estresado y todo eso. Algunos dicen que tienen la intención de alimentarse como de esa energía o sacarle provecho a esa energía, lo que sea. Los mismos que dicen que, por ejemplo, se alimentan de las masas que están emitiendo como energías de baja vibración. Ajá, bueno, por ahí va Por la ahí va la cosa. cosa, ok. Entonces, a fin de cuentas, de repente puede que esté todo súper bien en tu entorno, pero estás recibiendo un montón de pensamientos negativos que te hacen estar súper estresado, deprimido o lo que tú quieras. Ujú. Ahí puede ser una de esas Ok. señales en las cuales realmente no es un pensamiento tuyo, ¿no? Y hay que evadirlos por completo. Y al contrario también pasa, hay un montón de seres de luz de esta dimensión, de otras dimensiones que se comunican con ciertos individuos para ayudarte en alguna guía de cualquier manera, ¿no? Y puede ser hasta para algo bien sencillo, hasta como para cosas o pensamientos todavía mucho más complejos. Ujú. Y hay veces, estoy seguro que aquí hay más de una persona que le ha sucedido de repente que no sé cómo se me ocurrió, genialidad, soy un genio de repente. Y sí, claro, somos genios y lo que tú quieras, pero muchas veces también viene desde allá. Sí, de hecho, hay grandes descubrimientos que a veces ni nos imaginamos, que las personas referían que a través de los sueños, por ejemplo, recibieron esa Ujú. información de cómo crear algún objeto o algún avance tecnológico importante. Y todo esto se puede ir desarrollando, pero por supuesto que sí, todo este tipo de comunicaciones se pueden ir desarrollando. A veces ha pasado alguna que otra ocasión en la de, como lo acabamos de mencionar, que sin querer recibimos algo de eso. Sin embargo, también existen esto que alguien había llamado en alguna ocasión contacto del cuarto tipo, cuando uno es el iniciador de esta comunicación y esta persona realmente no me acuerdo cómo se llama. De hecho, tiene un documental que se llama así, Contactos del Cuarto Tipo, Ujú. que decía que ellos eran los que iniciaban esta comunicación con extraterrestres. Ujú. Y a veces pensábamos que era utilizando cierto tipo de tecnología y sí lo hacían. Sin embargo, también otra manera de contactar con ellos era a través de la meditación. Ok. Entonces, también a través de esta meditación, que hay un montón de tipos diferentes, algunos para llegar a la paz, otros para hacer autoconciencia y demás. Ujú. Bueno, entre todos estos tipos también algún tipo de meditación se puede utilizar para empezar a emitir Ujú. información. La cosa es que hay que tener un propósito bien claro, Bien definido. intenciones bien claras hacia dónde vas a mandar esta energía y con qué propósito, con qué intención. Ujú. Simplemente empezando con cosas sencillas de, a ver, ¿qué estoy percibiendo fuera de mi realidad inmediata? Ok, y de repente empiezas a sentir esa energía y en algún momento te aseguro que cada persona, si se pone el propósito, va a llegar a conectar con esta red de la unidad que mencionábamos. Ujú. Y de repente con toda la intención a través de esta meditación y siendo no creyente, sino siendo consciente de que tienes esta capacidad de lograr esa comunicación, a través de esa red vas a lograr transmitir algo. Y vas a ver, no, a la primera obviamente no pasa, ¿no?
pasa después de muchas ocasiones, después de mucho entrenarlo. Hay que ejercitar el músculo. Exactamente. Ya después de eso comienzas a recibir respuesta. Digo, una persona puede levantar 100 kilos, claro que sí, pero pues no cuando nace, ¿no? Darle una pesa de 100 kilos al bebé, pues no va a ser ni madre, ¿no? Pero ya después de mucho entrenamiento, mucha práctica, se empieza a lograr todo este tipo de cosas. Exactamente así sucede. También sirve mucho, por supuesto, sabiendo exactamente hacia dónde te quieres comunicar, ¿no? Si es con un ser que está en esta misma dimensión, pues bueno, incluso ya hay aplicaciones donde puedes ver dónde están estas estrellas y demás, y hay información ahí que te dice cuáles están habitadas y toda la cosa, ¿no? En algún momento de eso, dirígete específicamente ahí, como si fuera un canal de radio, viendo exactamente a dónde vas, y lo vas a lograr. Yo creo que la parte más fácil es comunicarte con seres de luz que también están conectados a esta red de la unidad o que utilizan mucho la red de la unidad para la comunicación de esta dimensión. Para que sea con otras dimensiones, ya tiene que ver con cuestiones de frecuencia, porque cada dimensión resuena o vibra en una frecuencia diferente. Entender de las dimensiones también es algo complejo, porque obviamente si le preguntas a la mayor parte de las personas en qué dimensión nos encontramos, te dicen que en la tercera. Porque percibimos en 3 dimensiones. Así es. Me han dicho mis mentores, y si a alguien de aquí le resuena o también quiere poner un punto de vista diferente, déjenlo en los comentarios. Por supuesto que nos lo haga saber. Sin embargo, me han dicho que estamos nosotros en la primera dimensión. Que es la dimensión de la materia. Como lo comprobamos, pues sí, todo es material. Nosotros también aquí somos materiales. ¿Y cómo puedes también comprobar esto? Es que en esta misma dimensión hay otro tipo de seres que perciben en 1 y 2 dimensiones. Ya ves, hay organismos unicelulares que pues no es como que arriba, abajo, adelante, atrás y a los lados. No, nomás es uno. Perciben en 1 dimensión nada más. Sí. Hay otros organismos ya pluricelulares que no hay arriba y abajo, nomás hay adelante, atrás y a los lados. Perciben en 2 dimensiones. Estamos nosotros que percibimos en 3 dimensiones. Sin embargo, tanto esos organismos unicelulares como los pluricelulares, como nosotros que somos organismos más compuestos, estamos exactamente en la misma dimensión. Sí, estamos habitando la misma Exactamente, dimensión. Estamos en el mismo lugar. ¿Y qué crees? Hay otros seres que perciben en 4 dimensiones que están habitando exactamente en el mismo lugar donde estamos nosotros. ¿Y será entonces que no depende del lugar que habitamos, sino nuestro estado mental y conciencia? Sí, el tipo de ser que somos, el tipo de percepciones que tenemos, obviamente es de un montón de cosas diferentes. Sin embargo, estamos todos en una misma dimensión. Hay otras dimensiones para arriba. Me contaron mis mentores que principalmente son 12 dimensiones, de hecho. Estamos nosotros en la dimensión de la materia. La siguiente es la dimensión de la energía. Viene la dimensión de la conciencia. Después la dimensión de la sabiduría. Después la dimensión de la creación. Después, en sexto lugar, está una de las más interesantes, que es la dimensión de la unidad. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la unidad, cuando una persona alcanza su cenit espiritual después de las reencarnaciones, es a la dimensión donde llega, la que muchos la describen como el paraíso y como todo este tipo de cosas, ¿no? A veces te mueres y estás entre la segunda, tercera, cuarta dimensión, regresas y demás. Sin embargo, una plenitud se alcanza al llegar a la dimensión de la unidad, es la sexta. Está la dimensión de la ascensión, está la dimensión de la unión con el todo. Me estoy saltando una, no me acuerdo exactamente cuál es. Luego viene la dimensión de la fuente. Y en lo más sutil que existe es la dimensión de la eternidad. Que cada una tiene sus características diferentes y demás. De repente hay que entender que todo lo que pasa en esta dimensión de la materia está en una frecuencia en específico. Todo, absolutamente todo. Y para poder comunicarte con la siguiente dimensión, tus pensamientos y tus intenciones tienen que resonar así como si pusieras un radio para comunicarse con otro en el mismo canal, tienen que estar en esa misma frecuencia. Si tú quisieras físicamente llegar a esas dimensiones, tienes que también, o tuvieras también que estar vibrando en esa misma frecuencia que en esas dimensiones. A veces el cuerpo es muy difícil hacer que vibre en dimensiones más sutiles
y por eso para que tu conciencia pueda llegar a esas dimensiones más sutiles necesita descarnar a fin de Desprenderse de lo ajá, denso. que también se puede, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos? A ver, tenemos, a ver, algún objeto, pues a ver el celular, ¿no? Ahí en la cámara eso se ve como uno, ¿no? Pero lo empiezo a mover así, de repente ya no se ve nada más uno, se empieza a ver como si fueran varios, ¿no? Ujú. Y Como de el repente efecto. hubo unos cabrones que hicieron un experimento con una varilla de metal y de repente pues ya alcanzan a ver en una foto fija que había un montón de varillas así, ¿no? En la foto fija, mientras estaba oscilando diferente y algunas de ellas eran más sutiles y otras eran más densas. Y de repente la oscilación empezó a ser tan encabronada que desapareció, ya no se veía. Sin embargo, cuando ponían un objeto en su trayectoria, el otro objeto se rompía. Simplemente estaba resonando una frecuencia en la cual estaba aquí, sin Ujú. embargo, ya no era visible para nosotros. Ok. La sorpresa llegó cuando lograron que esa madre oscilara todavía en una frecuencia todavía mucho más alta. Podían meter la mano en su camino y no pasaba absolutamente nada. Wow. Esa madre ya estaba de plano Vibrando en... vibrando en una frecuencia que conectaba con otra dimensión. No te estoy diciendo, no les estoy diciendo que esto es una verdad absoluta. Muchos de ustedes, si les resuena o han tenido alguna experiencia o algún conocimiento que vaya acorde a esto, sí está súper cool que nos lo compartan. Así Si es. alguien difiere por completo, también, porque tanto los que están de acuerdo como no son parte de esta verdad en torno a este concepto en específico, ¿no? Pero Así así le es. vamos a hacer luego para todos los conceptos. Sin embargo, a la hora de querer comunicarse con seres o con lo que sea que están en otra dimensión, Ujú. incluso con seres que ya fallecieron y demás, traten hacer eso. Si tu pensamiento está resonando en la misma vibración, pues tienes que acelerarlo de algún modo, como si fuera a revolucionar un coche, ¿no? Tienes que Ujú. revolucionarlo bien cabrón para que llegue a resonar o a vibrar en esta otra frecuencia. Y ya después de que lo intenten, obviamente no a la primera vez no va a funcionar, pero después de ejercitar todo eso, es como se puede lograr hacer un puente de comunicación Ok. entre seres de otros niveles de existencia. Y esto acompañado de tener como una congruencia biológica, psicológica, emocional también. ¿Crees que es importante para poder sostener estos estados en donde me conecto con otros seres? ¿Crees que necesito como siempre estar cuidando esta parte Pero por como el supuesto. cuidado? Ok. Sí, sí, algo que le muevas tantito, así como en la alquimia y ya no funciona, ¿no? Ajá, Es así muy es. fácil que se corte cualquier tipo de comunicaciones y más cuando es en niveles más complicados, Ok, según me han dicho y según he tenido lo la has fortuna comprobado. de comprobar. Excelente. No, pues estos temas están muy, muy interesantes. Vamos a tener que invitarte a otros encuentros por aquí Yo para con seguir gusto. profundizando estos temas que creo que son sumamente importantes, que lleguemos al punto de cuestionarnos cada uno de los seres humanos y seguir compartiendo aquí con nuestra comunidad de conexión que transforma. Si me permites, quisiera hacer una invitación tanto a los aquí presentes, por Claro que sí. supuesto, como a todas las personas a las que les llegue este mensaje, a seguir creando esta comunidad con la intención de incentivar la evolución de la conciencia colectiva. Hay muchas personas que ya tienen sus grupos de consciousness o de Sí, espiritualidad o de lo que tú establecidos ya. quieras. Todos ellos, por supuesto, son invitados Así es. y también esperamos que nos inviten a todo eso, con la intención de que todas las personas que tienen esa, primero, sed de conocimiento que lleva nuestro potencial humano más allá, y además todos aquellos que quieren aportar a esta evolución de la conciencia colectiva, vayamos creando esta comunidad cada vez más grande, ¿no? Así Digo, es. desafortunadamente ahorita no es como que tenga redes sociales específicamente para esto ni nada, pero me pueden encontrar como Juan Pablo Limón FM, estoy ahí en el Instagram y demás, para que me manden un mensajito a todas las personas que estén interesadas en esto y poco a poco, porque esto apenas va empezando, Así poco es. a poco nos vayamos poniendo de acuerdo todos para seguir reuniéndonos con este intercambio de experiencias y de información, que obviamente absolutamente nada de lo que se acaba de decir aquí es una verdad absoluta, es una partecita de una verdad que quizá alguien por allá opina o cree o siente o sabe completamente lo opuesto. Esa es otra parte que va a complementar esta verdad y es Así tan es. importante los que están de acuerdo como los que no, que tengamos toda esta información en conjunto
para, por supuesto, como decimos, ir creciendo colectivamente. Neta, todas las partes bienvenidas. Por favor, vamos empezando esto, que se vaya haciendo más grande. Creo que es una de las mejores maneras de irle ganando al sistema y de naturalmente llegar a lo que estamos destinados a llegar. Correcto, a seguir rompiendo paradigmas, cuestionando y yendo más allá. Pues aquí está esta invitación y pues me encanta cerrar este encuentro con esto que comenta Juan Pablo, que no es una verdad absoluta. Este espacio está hecho para cuestionar, para expandir, para escucharnos sin juzgarnos y para seguir compartiendo y sumando a esto que es la expansión de la conciencia. Muchas gracias, Ale. Gracias a ti por estar aquí y esperamos verte muy pronto de nuevo por acá. Cuando gusten, ya se la saben. Muchas gracias.